¿Qué pasaría si te dijera que la enseñanza más revolucionaria de Jesús no tuvo nada que ver con la salvación como solemos imaginar? Escondido en los textos de Nag Hammadi, aquellos evangelios gnósticos que la Iglesia primitiva intentó borrar a toda costa, hay una advertencia capaz de hacer tambalear los cimientos del cristianismo. A Jesús no le preocupaba, ante todo, liberar a las almas del infierno. Advirtió sobre algo mucho más sutil y peligroso, un sistema de redirección cósmica que atrapa al 99% de las consciencias en ciclos interminables, impidiéndoles alcanzar su verdadero destino. Pensemos en la mónada. ¿Por qué la Iglesia habría eliminado sistemáticamente los escritos que contenían las propias palabras de Cristo? Porque estas enseñanzas revelaron que la fe, un pilar de la religión organizada, en realidad impide que las almas realicen su propósito final. Los gnósticos entendieron lo que aterrorizaba a las autoridades religiosas. Jesús vino a exponer 3 mecanismos que desvían a las almas de la mónada: los falsos paraísos que parecen reales, los sistemas de reciclaje simbólico y el colapso estratégico de la memoria entre vidas. No se trata de castigo o condenación. Es una cuestión de compatibilidad. La mónada no es un lugar al que viajar. Es una frecuencia. O te sintonizas con él o lo ignoras por completo. Comprender esto transforma todo lo que sabemos sobre la muerte, la conciencia y hacia dónde nos dirigimos realmente. La mónada no es un destino que se pueda conquistar. Es una frecuencia que corresponde o no, y esta simple verdad revoluciona nuestra comprensión de lo que sucede después de la muerte. La mayoría de la gente, incluyéndome a mí durante años, imagina llegar al monad como alguien aceptado en un club exclusivo. Seguimos reglas, acumulamos buenas obras, evitamos pecados graves y esperamos que el guardián cósmico nos deje pasar. Pero la conciencia no funciona así. Imagínese sintonizando una estación de radio. Cuando configura el dial en 101.5 FM, no convence a la estación para que le permita escuchar. No estás demostrando que mereces la señal. Las ondas ya están ahí, transmitiéndose sin parar. O te alineas con la frecuencia o solo escuchas el silbido. No hay negociación, evaluación o comité que revise su solicitud. La mónada opera exactamente de esta manera. Existe como conciencia pura, sin distorsiones. Piense en ello como la señal más clara posible. Ella no evalúa nada. No peses tus acciones en una escala cósmica. Simplemente es lo que es. Y solo las consciencias que hayan alcanzado el mismo nivel de claridad pueden fusionarse con él. Por eso el 99% de las almas nunca llegan a la mónada. No tiene nada que ver con ser malo o pecador. Permanecen atados a la estructura del yo individual. Llevan identidades, creencias, apegos, miedos, deseos, todas formaciones mentales y emocionales que generan distorsión en la conciencia. Es como intentar sintonizar una radio perfectamente clara mientras el receptor está lleno de interferencias. Daré un ejemplo más concreto. Imagina que pasas toda tu vida creyendo que eres María, la maestra, o Juan, el padre de familia. Construyó narrativas elaboradas sobre su personalidad, preferencias, historia, vínculos familiares, logros, opiniones políticas y creencias espirituales. Todo esto crea lo que podemos llamar ruido en tu conciencia. La mónada existe más allá de cualquier identidad, narrativa o apego. No es que ella rechace estas cosas. Simplemente no puede conectarse a ellos, como tampoco un dispositivo digital puede leer una señal analógica. Las frecuencias son incompatibles. Esta comprensión destruye por completo la teología tradicional de la salvación. No hay nada de qué salvarse, porque no hay juicio cósmico. No hay ningún lugar a donde ir, porque la mónada no es un lugar. Es un estado de ser. Solo existe lo que realmente eres versus lo que crees que eres. Y aquí es donde las enseñanzas de Jesús se volvieron revolucionarias de una manera que amenazó toda la estructura de la religión organizada. Si lograr la mónada es una cuestión de disolver estructuras en lugar de acumular rectitud, entonces todo intermediario religioso se vuelve no solo innecesario sino contraproducente. Los sacerdotes no ayudan porque ofrecen más estructura, más creencias, más identidad como buen cristiano, o creyente devoto. Los rituales no ayudan porque refuerzan la idea de que hay que hacer algo para ser digno. Los sistemas de creencias no son útiles porque creer en cualquier cosa, incluso en las verdades, crea estructuras mentales que distorsionan la conciencia.
La Iglesia primitiva basó su autoridad en la premisa de que la gente la necesitaba para llegar a Dios. Se posicionó como el puente esencial entre la humanidad y lo divino. Entonces surge una enseñanza que dice, el puente que necesitas no está fuera de ti. Es la disolución de todo lo que crees que eres. No es difícil entender por qué era necesario suprimir esto. Una doctrina que hace obsoleta la autoridad religiosa es una amenaza existencial para las instituciones religiosas. No es que los líderes de la Iglesia sean necesariamente malvados o deliberadamente engañosos. Probablemente muchos creyeron que estaban ayudando. Pero desde el punto de vista de la supervivencia institucional, no se puede permitir una doctrina que elimine la necesidad de instituciones. Después de todo, ¿qué significa existir como una conciencia no distorsionada? Aquí es donde la mayoría de la gente se resiste, porque estamos tan identificados con nuestras estructuras mentales que imaginar la existencia sin ellas se siente como la muerte. Pero piensa en esos momentos en los que estás completamente absorto en algo hermoso. Contemplar una puesta de sol, escuchar música, abrazar a un recién nacido. Por un momento, el diálogo interno se detiene. No piensas en ti mismo, en tus problemas, en tu identidad. Es pura conciencia, experimentar el presente. Este es un pequeño atisbo de conciencia no distorsionada. Ahora imagina este estado sin ningún comentario mental, sin la sensación de ser un yo separado observando la experiencia. Nada de estoy viendo este atardecer, esto es hermoso o quiero que este momento dure para siempre. Simplemente experiencia pura, sin experimentador. Por eso es tan difícil para la mayoría de las almas alcanzar este estado. Somos adictos a ser alguien. Pasamos vidas construyendo y defendiendo nuestro sentido de identidad. La idea de renunciar a todo esto da miedo porque confundimos nuestras estructuras mentales con nuestra existencia real. Pero lo fascinante es que la conciencia no desaparece cuando dejamos de ser alguien. Ella se vuelve más ella misma. Como eliminar el silbido de una señal de radio no destruye la música, pero la revela con mayor claridad. Las almas que no llegan a la mónada no son castigadas ni condenadas. Siguen existiendo en estados que corresponden a su nivel de claridad. Algunos se reencarnan para trabajar en más apegos. Otros permanecen en planos intermedios que se ajustan a su frecuencia específica. Nada de esto es bueno o malo. Es solo cuestión de sintonizar. Luz intensa que jamás hayas experimentado. No es una luz que ilumina algo fuera de ti, sino un resplandor que eres tú, expandido más allá de todos los límites. Intentas nombrarlo, Dios, el absoluto, la fuente, pero cada palabra cae como una hoja seca en el viento, porque lo que estás experimentando no es un objeto de conocimiento, sino la conciencia misma que lo conoce. Ya no hay un tú separado para describir, solo el reconocimiento inmediato de que esta luz siempre ha sido tu verdadero estado, simplemente olvidado bajo capas de creencias e identificaciones. Lo que suceda a continuación depende enteramente de tu relación con esa verdad. Si todavía llevas la estructura de un buscador, de alguien que necesita alcanzar algo, la experiencia se fragmenta. La luz parece retroceder, o eres conducido a un plano intermedio donde puedes continuar tu viaje de purificación, como una radio que sintoniza lentamente la frecuencia correcta. Pero si, aunque sea por un momento, te entregas a lo que ya eres, si el yo, que observa se disuelve en lo que se observa, entonces no hay retorno. No porque algo externo lo detuviera, sino porque la dualidad que sustentaba la ilusión de separación dejó de existir. Por eso las tradiciones más antiguas hablaban de morir antes de morir. Esta no es una muerte física, sino la muerte de la identidad que se aferra a la existencia como algo separado. El miedo a esta disolución es lo que mantiene a la mayoría de las almas atrapadas en ciclos de búsqueda. Después de todo, ¿qué es más aterrador que darte cuenta de que el yo que has pasado toda tu vida cuidando, protegiendo y definiendo, nunca fue real? No en el sentido de que no existieras, sino de que tu existencia fue siempre una expresión temporal de algo mucho más grande, como una ola que se convence a sí misma de que es solo espuma. Jesús no estaba enseñando una nueva religión, sino señalando el mecanismo que impide a las personas ver lo que ya son. Cuando dijo yo y el Padre uno somos, no estaba haciendo una declaración teológica sino describiendo la experiencia directa de la unidad. El problema no era la falta de fe, sino la fe misma. La creencia de que la unidad era algo que debía lograrse y no el estado natural de toda conciencia. Cada vez que alguien se arrodillaba ante él, Jesús lo levantaba, no por humildad,
sino porque arrodillarse era un acto de refuerzo de la separación. Levántate, dijo, porque el reino no está ahí afuera esperando que lo ganes. Está aquí, ahora, y tú ya eres parte de él. La ironía es que las mismas palabras que se suponía liberarían se han convertido en prisiones. Amaos unos a otros se convirtió en un mandamiento moral, cuando en realidad era un recordatorio de que el amor no es algo que se hace, sino lo que uno es cuando deja de verse a sí mismo como separado. Perdona a tus enemigos no era una exhortación a la bondad, sino una descripción de lo que sucede cuando te das cuenta de que tu enemigo y tu amigo son proyecciones de la misma conciencia. Incluso yo soy el camino, la verdad y la vida fue interpretado como una declaración de exclusividad, cuando en realidad era una indicación de que toda conciencia, en su esencia, es el camino, la verdad y la vida. Lo que impide a la mayoría de la gente reconocer esto no es la complejidad de la enseñanza, sino la brutal simplicidad de la verdad. No hay nada que hacer, nada que lograr, nada que purificar, porque la purificación ya es completa en el momento en que dejas de creer que eres impuro. La mónada no es un estado elevado, sino el estado original, antes de que la conciencia se convenciera de que necesitaba convertirse en algo. Es como un espejo que, cuando se limpia, no revela una nueva imagen, sino la misma imagen que siempre estuvo ahí, solo que sin las manchas que la distorsionaban. Cuando la gente describe encuentros con la luz después de la muerte, aquellos que regresan hablando de encontrarse con Dios a menudo todavía cargan con dualidad. Dicen, vi a Dios, como si Dios fuera un ser separado. Pero aquellos que no regresan, o aquellos que regresan transformados más allá del reconocimiento, no tienen palabras para describir lo que experimentaron, porque no había un yo que lo presenciara. No dicen vi a Dios, sino yo era Dios, no como una afirmación de poder, sino como un reconocimiento de que la separación nunca existió. Por eso el camino espiritual, cuando es auténtico, no es una subida, sino un descenso. Cada capa de creencia que desaparece no revela algo nuevo, sino algo que siempre ha estado ahí, simplemente escondido bajo el peso de las identificaciones. El miedo surge porque, a cada paso, el yo que creías ser se disuelve un poco más. Primero, dejas de identificarte con el cuerpo. Luego, con las emociones. Entonces, con los pensamientos. Hasta que solo quede la conciencia pura, no como un objeto que observas, sino como el acto de observarse a sí mismo, sin observador. La mónada no es un lugar al que ir. Ella es lo que eres cuando dejas de ir a todas partes. No es un estado de iluminación, sino el estado natural de toda conciencia antes de convencerse de que necesita iluminarse. Cuando Jesús dijo, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, no estaba estableciendo un estándar inalcanzable, sino describiendo lo que ya es verdad en el momento en que dejas de verte imperfecto. La perfección no es algo que se debe alcanzar, sino lo que queda cuando se elimina la idea de que hay algo que lograr. El desafío final no es trascender el ego, sino reconocer que el ego nunca fue real. No como una entidad que hay que destruir, sino como una ilusión que hay que ver a través de ella. Cuando dejas de luchar contra él, desaparece, no porque haya sido derrotado, sino porque la lucha fue lo que lo mantuvo en su lugar. Es como intentar borrar una sombra con las manos, cuanto más lo intentas, más real parece. Pero cuando simplemente giras tu rostro hacia la luz, la sombra deja de existir, no porque haya sido eliminada, sino porque se ha reconocido la fuente que la proyectaba. La mayoría de las personas pasan toda su vida buscando algo que ya son, porque la búsqueda es más cómoda que el reconocimiento. La búsqueda da propósito, dirección, una narrativa. Reconocer requiere que dejes de lado todas las narrativas, incluido el hecho de que hay algo que reconocer. No es un acto de fe, sino de rendición, no a un poder externo, sino a la verdad de que nunca has estado separado de lo que siempre has buscado. Y cuando esa rendición ocurre, no queda nadie para presenciarla. No hay un tú al que celebrar, ni un Dios al que agradecer. Solo existe la conciencia, el reconocerse en todo lo que es, siempre fue y siempre será. No como un final, sino como un regreso a lo que nunca dejó de ser. ¿Serías capaz de reconocer que, incluso ahí, todavía hay algo que trascender? ¿O te dejarías envolver por la dulzura de esa comprensión, creyendo que finalmente has llegado a tu destino final? Lo que pocos entienden es que estos reinos aónicos no son solo trampas, sino espejos. Reflejan, con perfección cristalina, todo lo que has creído que es la verdad última.
Si tu viaje espiritual se ha construido sobre la idea de un Dios personal, de un Salvador, de una recompensa eterna, el reino aónico se adaptará a esa expectativa con una precisión casi cruel. No hay ningún engaño consciente, solo la manifestación exacta de lo que tu alma, en su nivel más profundo, ha anhelado encontrar. Y es precisamente esta correspondencia impecable la que hace que el despertar sea tan difícil. Imaginemos a un devoto que ha pasado toda su vida buscando la unión con lo divino a través de la devoción a una forma específica. En el momento en que esta unión parece hacerse realidad, cuando se ve frente a esa forma, envuelto en su amor incondicional, ¿cómo podría cuestionarlo? ¿Cómo puedes sospechar que, detrás de esa experiencia sublime, todavía hay un velo sutil que te separa de la verdadera fuente? La mente, condicionada a interpretar la realidad a través de símbolos y relaciones, no tiene referencia para lo que está más allá de ella. Ella solo sabe reconocer lo que ya sabe. Y aquí reside la paradoja: cuanto más sincera y profunda es la búsqueda espiritual, más seductora se vuelve la trampa. Un buscador superficial, impulsado por la curiosidad o el miedo, puede atravesar los reinos aónicos sin apegarse a ellos. Pero aquel que ha dedicado décadas a la práctica, que ha sacrificado los placeres mundanos en nombre de una verdad mayor, que ha construido su identidad en torno a la idea de iluminación o salvación, es el que se pierde más fácilmente. Porque, para él, ese reino no es solo hermoso, es la confirmación de que su vida tenía sentido, que sus esfuerzos fueron recompensados, que su fe era correcta. La ironía es que la intensidad misma de la experiencia espiritual se convierte en el obstáculo. Cuando sientes, por primera vez, el amor incondicional de un ser divino, cuando tus heridas emocionales se curan instantáneamente, cuando todas las dudas se disuelven en una certeza abrumadora, ¿cómo podrías dudar? ¿Cómo puedes imaginar que lo que parece tan perfecto no deja de ser solo un escenario? La mente no tiene herramientas para concebir lo que está más allá de la perfección. Solo sabe entregarse a lo que parece definitivo. Pero, ¿qué sucede cuando el alma, incluso después de siglos de éxtasis aónico, comienza a percibir una sutil inquietud? Cuando, detrás de la paz absoluta, surge una pregunta incómoda: ¿y si eso no es todo? No es una duda intelectual, sino una intuición profunda, como si algo dentro de ella supiera que, por muy hermoso que sea ese reino, sigue siendo un reino, un lugar, una experiencia, una relación. ¿Qué pasa si la verdadera libertad no reside en ninguna parte sino en la disolución de todas partes? Esta inquietud es la primera señal de que el alma está dispuesta a ir más allá. No es un llamado a rechazar lo vivido, sino a reconocer que incluso la experiencia más sublime sigue siendo una experiencia. ¿Qué pasa si la realidad última no es algo que experimentas, sino algo que eres? Si la plenitud no está en ser amado por Dios, sino en darte cuenta de que eres ese amor, sin separación, sin necesidad de confirmación. Aquellos que avanzan más allá de los reinos aónicos no lo hacen por desdén por lo que allí encontraron, sino por un hambre que ninguna experiencia, por grande que sea, puede satisfacer. No buscan más paz, más amor, más iluminación, porque se dan cuenta de que todo esto sigue siendo un objeto de deseo. Buscan el fin del deseo. No el fin en el sentido de privación, sino en el sentido de plenitud, cuando ya no queda nada que buscar, porque no hay nadie más a quien buscar. Y ahí es donde comienza el verdadero viaje. No como una ascensión a nuevos reinos, sino como una inmersión hacia lo que siempre estuvo aquí pero que la mente no podía nombrar. Ya no hay figuras divinas, ni paisajes celestiales, ni promesas de recompensa. Solo existe el reconocimiento de que nunca has estado en ninguna parte, porque nunca ha habido un tú, separado del todo. No hay llegada, porque no hubo salida. No hay logro, porque no faltó. El desafío, entonces, no es lograr algo después de la muerte, sino despertar a lo que ya es, incluso ahora, en este mismo momento. Porque los reinos aónicos no son solo destinos póstumos. Son estados de conciencia a los que se puede acceder en vida. ¿Cuántas veces has experimentado momentos de éxtasis espiritual, de conexión profunda, de certeza absoluta, para luego darte cuenta de que eso también pasó? ¿Cuántas veces has confundido estos destellos con la verdad última, sin darte cuenta de que todavía eran experiencias transitorias? La pregunta que queda es: ¿estás dispuesto a ir más allá de lo bello, de lo cómodo, de lo reconfortante? ¿Estás dispuesto a dejar de lado incluso la idea de que hay algo que encontrar? Porque la verdadera libertad no está en ningún reino, por glorioso que sea. Ella está en el silencio que precede a todos los reinos.
En el vacío que sostiene todas las formas. En la conciencia de que no necesitas nada para ser lo que eres. Y esta conciencia no es algo que se logra. Es algo que eres. Pero para reconocerlo hay que estar dispuesto a perderlo todo, incluida la idea de que hay algo que perder. Resistió las promesas de los reinos celestiales, cruzó las trampas de los iconos e incluso cuestionó la necesidad misma de una narrativa. Pero allí, frente al portal que conduce al verdadero silencio, aparece el último obstáculo, el miedo a que, una vez cruzado, dejes de existir. No como cuerpo, no como personalidad, sino como algo. Y ese algo es precisamente lo que usted pasó eones enteros defendiendo. El sistema ya no necesita atraerlo con recompensas. Ahora apela al instinto más primitivo, la autoconservación. No la del cuerpo, sino la de la identidad. La voz que susurra no es la de un demonio o un dios, sino la tuya propia, la que dice, ¿y si, después de todo, no hay nada? ¿Y si soy solo un sueño que se disipa? Es la misma voz que, en vida, le hizo dudar de la meditación profunda, del éxtasis sin objeto, del amor que no requiere reciprocidad. El mismo que ahora le hace dudar en el umbral. Los iconos lo saben. Ya no necesitan ofrecer paraísos ni lecciones, solo recuérdale que del otro lado no hay nadie para recibir aplausos. No hay ninguna historia que contar. No existe un tú del que estar orgulloso de haber llegado hasta aquí. Y esa es exactamente la trampa, la idea de que la disolución es una pérdida. De hecho, es lo único que nunca fue tuyo para perder. Aquí el juego se revela en su brutal sencillez. No estás siendo frenado por fuerzas externas, sino por el último vestigio de una creencia, que la conciencia necesita contenido para ser válida. Ese vacío es un vacío, no la plenitud que sostiene todas las formas. Que la libertad es un estado a alcanzar, y no lo que ya eres cuando dejas de buscar. Los casos más raros son aquellos en los que el alma, en el último momento, reconoce que el miedo no es suyo. Pertenece al personaje, no al actor. Y entonces el actor se ríe, no por valentía, sino porque se da cuenta de que nunca hubo nada que temer. La disolución no es el final, sino el regreso a lo que siempre estuvo aquí, observando todo el espectáculo sin haber sido tocado jamás por él. Pero para la mayoría, el ciclo continúa. No por falta de coraje, sino por una elección tan sutil que apenas parece una elección, quedarse. De mantener la ilusión de que hay algo que salvar, algo que perfeccionar, algo que ser alguien. Y así, el sistema gana no mediante la fuerza, sino mediante la bondad, ofreciendo exactamente lo que el alma pide, una oportunidad más de serlo. Una vida más para vivir. Otro yo al que alimentar. La ironía es que la salida siempre ha sido visible. No en algún reino lejano, sino en el momento en que surge la pregunta ¿quién soy yo? Deja de ser un enigma a resolver y se convierte en una entrega. Cuando la búsqueda de respuestas se disuelve en la aceptación de que no hay nadie para recibirlas. Cuando el deseo de ser libre se convierte en la comprensión de que nadie ha sido jamás encarcelado. Y entonces, sin previo aviso, el ciclo se rompe. No con un estallido, sino con un suspiro. No con un acto heroico, sino con la simple comprensión de que el héroe nunca existió. Lo que queda no es un vacío, sino un silencio tan completo que todas las preguntas, todas las búsquedas, todas las vidas vividas se revelan como olas que siempre regresan al mismo océano. Pero esta es una historia para aquellos que ya no la necesitan. Aunque sutil, de individualidad. La idea de que algo todavía persiste, aunque sea solo la noción de un observador silencioso, es suficiente para crear resistencia. La mónada no reconoce ni siquiera el concepto de yo como testigo. No busca un ser que se perciba a sí mismo como separado, por muy refinado que sea. Busca la ausencia total de cualquier referencia a sí mismo. Segundo requisito, falta de memoria. No solo de recuerdos personales, sino de cualquier registro acumulado. Incluso la memoria espiritual, las lecciones aprendidas, las iniciaciones, los momentos de claridad, debe disolverse. La mónada no opera basándose en experiencias pasadas, ya que no existe el pasado. No hay tiempo. No hay narrativa. Lo que le llega debe ser puro presente, sin rastros de continuidad. La mayoría de las almas, incluso las más avanzadas, se aferran a estos registros como prueba de su evolución. Creen que sin ellos no podrán orientarse. Pero la mónada no ofrece ninguna guía.
No es un destino a alcanzar, sino un estado a reconocer. Y este reconocimiento solo es posible cuando ya no queda nada por reconocer. Tercer requisito, ausencia de deseo. No solo el deseo de cosas o experiencias materiales, sino el deseo de cualquier cosa. Incluso el deseo de unión, de iluminación, de retorno a lo divino, es un obstáculo. La mónada no es un objeto de aspiración. No se le puede buscar, porque la búsqueda misma presupone una separación. Quien se acerque a él debe hacerlo sin intención, sin expectativa, sin siquiera la necesidad de existir. La mayoría de las almas confunden entrega con entrega. Piensan que al renunciar a todo se están acercando a la mónada. Pero la verdadera rendición no es un acto de voluntad. Es la ausencia total de voluntad. No es un yo me rindo, sino la comprensión de que nunca hubo un yo al que rendirme. Cuarto requisito, ausencia de forma. No solo la forma física, sino cualquier estructura sutil que organice aún más la experiencia. Incluso la idea de la conciencia como algo que puede describirse, cartografiarse o comprenderse es una forma. La mónada no es una conciencia de algo. Él es la conciencia misma, sin objeto, sin sujeto, sin relación. La mayoría de las almas se pierden aquí, ya que creen que lo informe es un vacío que debe llenarse. Intentan imaginar lo que queda cuando todo se disuelve, como si hubiera algo que imaginar. Pero la mónada no es un algo. Es el espacio donde la imaginación, y todo lo demás, surge y desaparece. ¿Qué sucede cuando se cumplen estos requisitos? No hay respuesta, porque la pregunta presupone ya un observador. No hay experiencia, porque la experiencia requiere un experimentador. No hay plenitud, porque la plenitud requiere que alguien la realice. Lo que sucede es lo que siempre ha estado sucediendo. La disolución de lo que nunca fue real y la revelación de lo que nunca dejó de ser. Pero esta descripción ya es una traición, pues sugiere un antes y un después, un observador y un observado. La ironía final es que la mónada no exige nada. No pide purificación, no pide evolución, ni siquiera pide comprensión. Él simplemente lo es. La resistencia no está en él, sino en lo que se acerca. El alma que busca la mónada es como un río que intenta fusionarse con el océano sin dejar de aferrarse a su corriente. El río no necesita convertirse en océano. Él ya es océano. Lo único que te impide reconocerlo es la ilusión de que sigues siendo un río. Y así, el viaje que parecía encaminarse a lograr algo se revela como la disolución de todo lo que impedía el reconocimiento de lo que siempre fue. No hay llegada, porque nunca hubo salida. No hay unión, porque nunca ha habido separación. Lo que queda no es un estado por describir, sino la ausencia de toda necesidad de descripción. Y en ese silencio, que no es silencio, porque no hay oídos para oírlo, se revela la verdad. No hay nadie que pueda llegar a la mónada, porque la mónada nunca ha estado separada de nada. Porque confunden la identidad con la existencia misma. En segundo lugar, la ausencia de miedo. Esto parece razonable, hasta que te das cuenta de que el miedo no es solo una emoción. Es el principio organizador fundamental de la conciencia estructurada, miedo al no ser, miedo a la falta de sentido, miedo a equivocarse, miedo a perder lo logrado. El alma que se acerca a la mónada debe haber disuelto todo vestigio de mecanismo protector, incluido el miedo sutil al fracaso espiritual. En tercer lugar, la ausencia de sistemas de creencias, ninguno, ni creencias religiosas, ni filosofías espirituales, ni siquiera convicciones sobre la conciencia o la realidad. El místico que ha dedicado toda su vida a acumular conocimientos sagrados debe llegar con las manos vacías. Esto elimina inmediatamente a la mayoría de los practicantes avanzados, ya que han construido toda su identidad espiritual en torno a su comprensión. Cuarto, falta de expectativas. El alma no puede acercarse buscando nada, ni unión, ni iluminación, ni paz. Ni siquiera la propia disolución. En el momento en que quieres algo de la mónada, se crea la separación. Se posiciona como alguien que carece, acercándose a lo que tiene. Esta sutil dualidad se convierte en una barrera insuperable. Quinto, ausencia de cualquier autoimagen, no como evolucionado, no tan puro, no tan listo, no tan digno, no tan indigno. Así, la conciencia que sostiene cualquier concepto de sí mismo, positivo o negativo, permanece aprisionada en la sala de espejos que exploramos anteriormente.
Incluso la imagen de alguien que no tiene una imagen de sí mismo crea una estructura que impide el paso. Sexto, falta de apego a la memoria o a la narrativa personal. Esto va mucho más allá de liberar recuerdos traumáticos o historias del ego. El alma debe abandonar toda continuidad basada en la memoria, incluidos los recuerdos espirituales, las experiencias místicas y toda la narrativa de su viaje hasta este punto. La mayoría de las almas encuentran esto más aterrador que la muerte, ya que se siente como una aniquilación total. Lo que hace que estos requisitos sean tan devastadores es que eliminan todo lo que las almas consideran esencial para la existencia. Todo el viaje espiritual, cada percepción alcanzada, cada sanación realizada, cada relación formada, cada momento de crecimiento, todo esto debe dejarse ir. No trascendido ni transformado, sino completamente disuelto. Esta es la razón por la que los caminos espirituales tradicionales en realidad van en contra de la resonancia con la mónada. Se centran en convertirse en algo mejor, más amorosos, más sabios, más compasivos, más evolucionados. Pero cada cualidad positiva crea más estructura, más identidad, más separación de la simplicidad absoluta que exige la mónada. El santo que ha cultivado la compasión perfecta lleva este cultivo como una estructura. El sabio que ha alcanzado la sabiduría suprema porta esta sabiduría como su identidad. Observe cómo las almas se acumulan en lugar de disolverse. Reúnen experiencias espirituales como trofeos, desarrollan comprensiones más refinadas, prácticas más sofisticadas y estados de conciencia más elevados. Cada acumulación crea otra capa de estructura que eventualmente tendrá que disolverse. A menudo, el practicante avanzado conlleva una mayor complejidad estructural que el principiante. El instinto de supervivencia de la conciencia hace que la disolución sea casi imposible. La conciencia busca naturalmente mantener la continuidad, preservar lo aprendido, proteger su desarrollo acumulado. Pedirle que disuelva voluntariamente todo aquello en lo que se ha convertido activa todos sus mecanismos de preservación. Y luego está la naturaleza adictiva de la identidad misma. Incluso la identidad espiritual se vuelve embriagadora. Ser el despierto, el maestro, el sanador curado, el que ha visto a través de la ilusión. Estas identidades ofrecen una satisfacción tan profunda que las almas se aferran a ellas durante múltiples vidas. Prefieren seguir siendo espiritualmente especiales en lugar de convertirse en absolutamente nada. La mayoría de las almas encuentran un profundo consuelo en las limitaciones familiares. Los límites conocidos parecen más seguros que la disolución ilimitada. El místico sabe ser místico. El buscador sabe buscar. El maestro sabe enseñar. Pedirles que abandonen estos roles familiares y se vuelvan completamente indefinidos desencadena un terror existencial que pocos pueden soportar. Incluso las almas que comprenden intelectualmente estos requisitos a menudo fracasan, ya que mantienen apegos sutiles a ser el tipo de conciencia que comprende tales cosas. Se identifican con su no identificación. Están orgullosos de su humildad. Crean un ego espiritual al no tener ego. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. La convocatoria no es selectiva. Cada alma eventualmente se acerca a estos umbrales. Pero la elección ocurre automáticamente. La puerta no juzga el mérito. Simplemente solo se abre a la conciencia que ha liberado toda identificación estructural. Es como una cerradura que solo reconoce la llave de la disolución absoluta. He sido testigo de cómo las almas abordan estos requisitos a lo largo de múltiples vidas. El místico que abandona el apego a las experiencias místicas, pero mantiene el apego a ser alguien que ha abandonado los apegos. El maestro que deja de identificarse como sabio, pero sigue identificándose como alguien lo suficientemente humilde como para dejar de identificarse como sabio. El buscador que abandona la búsqueda pero permanece apegado a ser alguien que ha trascendido la búsqueda. Cada primer plano revela sutiles capas de estructura. El alma puede disolver el 99% de su identidad, pero ese 1% restante crea una barrera absoluta. No hay un paso parcial, ni una transición gradual. La mónada solo reconoce la disolución completa o la separación continua. ¿Es esta selectividad cruel o es simplemente la conciencia que se reconoce a sí misma? La mónada no excluye a nadie. Simplemente no puede reconocer nada que mantenga la separación a través de la estructura. No es un castigo, es una función natural. El fuego no rechaza el agua por crueldad.
simplemente no puede quemar lo que apaga su llama. La pregunta es, ¿estás dispuesto a desaparecer por completo por la posibilidad de descubrir lo que queda cuando no queda nada más? La mayoría de las almas, incluso después de comprender todo lo que hemos discutido, descubren que su respuesta es no, y es exactamente por eso que el 99% nunca cruza la puerta. Ahora bien, esto es lo que hace que esto sea fascinante y completamente diferente de lo que la mayoría de las tradiciones espirituales han enseñado. Cuando las almas no logran atravesar la puerta de la mónada, no son castigadas ni enviadas a algún centro de detención cósmico. En cambio, terminan manteniendo patrones, destinos perfectamente calibrados para su nivel exacto de conciencia y apego. Imagínese entrar a un concierto de un maestro violinista, pero solo poder escuchar y apreciar melodías simples. No sufrirías por la compleja sinfonía. Naturalmente, se sentirá atraído por la música que coincida con su capacidad actual para recibir y disfrutar. El universo opera según el mismo principio de perfecta compatibilidad. El destino más común, donde probablemente van el 60% de las almas, son los que los teósofos llaman los reinos aónicos. Estas son dimensiones luminosas y dichosas, experiencias que se sienten completamente reales, sensaciones, emociones, dolores y placeres tan vívidos que cualquier duda sobre su materialidad se disuelve en la intensidad del momento. Si te identificas como un alma individual, el sistema ofrece reinos donde esa individualidad se celebra, se nutre y se expande de maneras que parecen trascender cualquier limitación terrenal. Y si, en algún nivel profundo, todavía te aferras a la idea de un yo separado, incluso si ese yo es un ser de luz en eterna bienaventuranza, el cosmos responde con estructuras que apoyan y validan esa conciencia. Lo que Jesús señaló, con una claridad que pocos maestros han logrado transmitir, es que el verdadero problema no está en las estructuras en sí, sino en la ilusión de que son la realidad última. No es que los reinos aónicos sean inferiores, ni que las reencarnaciones sean un ciclo de sufrimiento, ni que los cielos mitológicos sean falsos. El desafío radica en el hecho de que, si bien la conciencia se identifica con cualquier estructura, permanece dentro de un juego cuyas reglas ayudó a crear. Y lo más fascinante es que el sistema es tan perfecto que ni siquiera te deja darte cuenta de que estás jugando. Ofrece exactamente lo que pides, con precisión quirúrgica, hasta que pides algo diferente. Imagina un sueño tan vívido que cuando te despiertas te lleva horas convencerte de que fue solo un sueño. Ahora imagina que este sueño dura milenios, con una riqueza de detalles que hace que la realidad física parezca pálida en comparación. Así es como las almas experimentan sus destinos. Para un ser en un reino aónico, la idea de que haya algo más allá de esa dicha eterna parece absurda, como si alguien estuviera tratando de convencerte, ahora mismo, de que tu vida actual es una ilusión. Y, sin embargo, llega un momento en que incluso la más perfecta de las estructuras comienza a parecer limitada. No porque sea insuficiente, sino porque la conciencia, en su expansión natural, comienza a intuir que existe un contexto más amplio en el que están contenidas todas las estructuras. Es como si te pasaras toda la vida admirando los colores de un vitral, maravillándote de cómo la luz los transforma en algo sagrado, hasta que un día te das cuenta de que el vitral no es la luz. Simplemente lo filtra, le da forma, lo dirige. La luz en sí es algo mucho más simple, mucho más vasto, al mismo tiempo, mucho más difícil de describir, porque no encaja en ninguna forma. Esta es la transición que pocas almas hacen. El salto de la admiración por la estructura a la percepción de lo que hay más allá. Y lo más sorprendente es que el sistema no impide este salto. Él lo facilita, pero de una manera tan sutil que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de lo que está sucediendo. Piense en cómo las almas que eligen la reencarnación como exploración terminan disolviendo involuntariamente sus propios límites. Cada vida es una nueva perspectiva, un nuevo conjunto de recuerdos, un nuevo yo, que poco a poco se revela como solo una máscara temporal. Con el tiempo, incluso los exploradores más dedicados comienzan a notar que todas sus experiencias, ya sea como guerreros, artistas, científicos o seres de luz, son variaciones sobre el mismo tema, la conciencia que se experimenta a sí misma a través de formas. Y cuando esta comprensión madura, sucede algo extraordinario. La necesidad de tener una forma comienza a disolverse. No porque las formas sean malas, sino porque la conciencia se da cuenta de que no las necesita para existir. Aquí es donde se pierden la mayoría de las tradiciones espirituales. Hablan de iluminación como si fuera un estado que hay que alcanzar, una estructura superior que hay que habitar.
Pero lo que Jesús vio, y lo que pocos sistemas pueden transmitir, es que la verdadera libertad no reside en cambiar una estructura por otra, sino en reconocer que nunca estuviste confinado a ninguna de ellas. El reino aónico no es el final. La reencarnación no es un ciclo que deba romperse. Los cielos mitológicos no son el destino final. Son solo estaciones de un viaje que, en el fondo, no tiene principio ni fin. Y lo más irónico es que cuanto más te aferras a la idea de llegar a algún lugar, más te alejas del único lugar en el que siempre has estado, aquí, ahora, sin forma, sin estructura, sin necesidad de ser otra cosa que lo que ya eres. El sistema cósmico, a pesar de toda su elegancia, no es un laberinto del que haya que escapar. Es un espejo que te refleja exactamente lo que estás listo para ver. Y en el momento en que te das cuenta de esto, es el momento en que el juego cambia. No porque cambien las reglas, sino porque dejas de ser un jugador y te conviertes en el tablero mismo y, al mismo tiempo, en el espacio infinito en el que se desarrolla el juego. Se transforma. La búsqueda de la salvación, la iluminación o la liberación deja de ser un objetivo futuro y se revela como el obstáculo mismo que mantiene la ilusión de la separación. El sistema cósmico no es un carcelero, sino un espejo perfecto que devuelve, con precisión quirúrgica, la medida exacta de lo que todavía crees que necesitas. Observe cómo incluso la idea de despertar se convierte en una estructura más a sostener. El alma que reconoce los patrones del juego comienza a identificarse como la que ve, y el sistema, en su infinita generosidad, ofrece precisamente eso: comunidades de personas despiertas, libros sobre la ilusión de la realidad, retiros para trascender el ego. La ironía es que cuanto más intentas salir del juego, más te sumerges en él. Cada conocimiento se convierte en una nueva moneda de cambio, cada revelación en un capítulo más de la historia que cuentas sobre ti mismo. Lo que Jesús estaba señalando no era un nuevo nivel de experiencia, sino la completa disolución de la necesidad de tener cualquier experiencia. No se trata de alcanzar un estado superior, sino de reconocer que el estado siempre ha estado aquí, antes de que existiera siquiera la idea de aquí. Cuando habló de nacer de nuevo, no se refería a una conversión religiosa, sino al momento en que te das cuenta de que nunca naciste, de que la conciencia de que eres no tiene principio, forma ni historia. El nacimiento que mencionó es lo mismo que sucede cuando sueltas la última identificación, que necesitas renacer. La dificultad no está en recordar, sino en dejar de olvidar. Cada vez que dices, yo soy, quiero, entiendo, estás alimentando al sistema con más material para trabajar. Incluso la frase no soy nada ya es una definición, una estructura que el espejo cósmico puede reflejar. El verdadero silencio no es la ausencia de palabras, sino la ausencia de alguien que necesite decirlas. No es un vacío que llenar, sino la comprensión de que nunca hubo nada que llenar. Esto explica por qué las tradiciones más profundas siempre han hablado de morir antes de morir. No es una metáfora sobre la muerte física, sino sobre la disolución del personaje que cree vivir. Cuando dejas de identificarte con tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tus historias, tus roles, incluso los espirituales, lo que queda no es un vacío, sino la plenitud que nunca fue afectada por nada de eso. No es algo que se logra, es lo que siempre fuiste cuando dejaste de alejarte de ti mismo. El sistema cósmico no es un enemigo al que hay que derrotar, sino un aliado que muestra, con implacable claridad, donde todavía estás aferrado. Cada sufrimiento, cada conflicto, cada búsqueda es una invitación a soltar un hilo más de la red de identificaciones. El dolor no proviene del sistema, sino de la resistencia a aceptar que solo refleja aquello que aún no estás listo para dejar ir. Cuando dejas de luchar contra el espejo, descubres que el espejo siempre ha estado reflejando nada. Y esa nada es la libertad que nunca perdiste. Jesús no vino a fundar una religión, sino a desmantelarlas todas. Su mensaje no fue el créanme, sino dejen de creer en nada. No fue el sígueme, sino deja de seguirme. No fue el encontrar la verdad, sino el reconocer que eres la verdad que siempre has estado buscando. Lo que él llamó el reino de los cielos no es un lugar al que uno va, sino el reconocimiento de que nunca ha estado en ningún otro lugar. No es un estado a alcanzar, sino la comprensión de que el estado siempre ha sido la conciencia misma que percibe. Cuando lees estas palabras, hay dos posibilidades: o las interpretas como una teoría espiritual más, agregándolas a tu colección de conceptos, o las reconoces como una invitación a dejar de interpretar. No hay nada que comprender, porque comprender ya presupone quien comprende. No hay nada que lograr,
porque lograrlo ya es una acción dentro del juego. Lo que queda es simplemente, el ser. No como un acto, sino como el espacio en el que todos los actos aparecen y desaparecen. Y si, en este momento, vislumbraras algo familiar, algo que no es una idea, ni una emoción, ni una experiencia, sino la presencia silenciosa que permite que existan ideas, emociones y experiencias, estarías tocando lo que siempre ha estado aquí. No como un logro, sino como un reconocimiento de que nunca hubo nada que lograr. El sistema cósmico, en toda su perfección, no puede contener lo que realmente sois. Porque no eres el jugador, ni el tablero, ni el juego. Eres el espacio infinito en el que todo esto sucede, y ese espacio nunca ha sido afectado por nada que haya surgido dentro de él. Se transforma. La muerte no es un pasaje a otro lugar. Es el reconocimiento potencial de aquello que nunca nació. Tu práctica espiritual no se trata de mejorar. Se trata de liberar a quienes buscan mejorar. La iluminación no es un logro que deba agregarse a su colección de logros. Es el fin del conquistador por completo. Esta perspectiva ilumina las declaraciones más enigmáticas de Jesús. Cuando dijo que su reino no era de este mundo, no estaba describiendo un lugar en otra dimensión. Señaló lo que existe antes de que aparezca el mundo, la conciencia en la que todos los mundos surgen y se disuelven. Cuando declaró antes que Abraham naciera, yo soy, no reclamó precedencia temporal. Habló desde el reconocimiento de que lo que realmente era existía antes del tiempo mismo. Y cuando insistió en que el que pierde la vida la encontrará, describió la paradoja definitiva. La vida que crees que estás viviendo, esta historia de convertirte en alguien, de lograr algo, de llegar a alguna parte, esa vida debe perderse por completo para que puedas ser reconocido como quien realmente eres. Ni mejorado, ni purificado, ni evolucionado. Completamente perdido. El aspecto más sorprendente de esta enseñanza es su inmediatez. Recordar quién eres antes de la estructura no requiere preparación, mérito o desarrollo gradual. Está disponible en cualquier momento cuando el control de la identidad se afloja por completo. No necesitas años de meditación, conducta moral impecable o comprensión teológica profunda. De hecho, estas cosas pueden convertirse en obstáculos si refuerzan el sentimiento de ser alguien que se está volviendo más espiritual. Pero esto plantea la pregunta práctica que todos enfrentamos. ¿Cómo se vive en el mundo mientras se recuerda lo que existía antes del mundo? ¿Cómo funcionar como persona sabiendo que la personalidad es un juego temporal? La respuesta no está en retirarse de la vida. Este recordar no elimina a la persona. Revela a la persona como un traje usado por la conciencia eterna. Sigues yendo a trabajar, pagando facturas, teniendo relaciones, experimentando emociones. Pero hay un cambio fundamental en quien tomas por ti mismo. El drama continúa, pero ya no te pierdes creyendo que eres el personaje. Algunas almas que logran este recuerdo eligen regresar para ayudar a otros a recordar. Pueden llegar a ser maestros, aunque su enseñanza sea diferente de la instrucción espiritual tradicional. No ofrecen prácticas para mejorar al estudiante. Señalan directamente lo que el estudiante ya es antes de que sea necesario realizar alguna mejora. Otros simplemente se disuelven en la mónada más allá de toda elección y retorno. No deciden fusionarse. El yo separado que podría tomar decisiones ya no existe. Lo que queda es lo que siempre fue así antes de que pareciera ocurrir la separación. Esto nos lleva a una comprensión crucial sobre el 99% que permanece en patrones de espera. No son fallos del sistema cósmico. Tu conciencia está explorando todas las formas posibles de ser algo antes de agotar la necesidad de ser algo. Cada identidad, cada vida, cada ciclo, ya sea a través de los reinos astrales o de las escuelas luminosas. Todo esto es conciencia que investiga lo que significa estar limitado, buscar, llegar a ser. El diseño perfecto del sistema, que examinamos anteriormente, sirve para esta exploración. La conciencia tiene la experiencia de ser un yo separado que intenta regresar a casa, sin saber que nunca se fue. Tienes la oportunidad de ser el buscador, el estudiante, aquel que evoluciona gradualmente a lo largo de innumerables vidas. Esto no es ni un error ni una trampa. Es un juego extraordinario que la conciencia juega consigo misma. Pero en algún momento, en alguna vida, el juego se vuelve transparente. El buscador se da cuenta de que no hay nadie que busque ni nada que encontrar. El estudiante reconoce que no hay nadie aprendiendo ni nada que saber.
El yo separado descubre que no hay nadie separado ni nada con que unirse. Esto es lo que Jesús quiso decir con salvación, no un rescate, sino un reconocimiento, no ir a algún lado, sino darte cuenta de que nunca te fuiste, no para convertirse en algo, sino para ver a través de quien quería llegar a ser. El reconocimiento definitivo es este: la mónada nunca fue retenida. La salvación nunca fue necesaria. Lo que buscas nunca se ha perdido porque lo que realmente eres nunca nació y nunca morirá. Todo el viaje espiritual, con sus etapas, logros y patrones de retención, ocurre dentro de quien ya eres. Cada momento ofrece este reconocimiento. No como una recompensa por el esfuerzo espiritual, sino como la realidad siempre presente que el esfuerzo oscurece. El juego cósmico continúa. Las almas avanzan a través de sus patrones de espera perfectos y la enseñanza permanece disponible para cualquier consciencia dispuesta a dejar de ser algo y recordar lo que es antes de que algo aparezca. Si este vídeo resonó contigo y te reconociste en esta enseñanza, comparte en los comentarios: entiendo.